20 de diciembre del 2001. 19 horas. Luego de deambular de un pasillo a otro, se dirige a su secretaria Ana Cernusco y le dice: ¿guardaste todo? ¿Te fijaste que no queda nada? ¿Revisaste los escritorios? Casi entre... Hay unos esperando que lo acepten. Bueno, bien. Vamos a ver, vamos a incorporar a los alumnos que están esperando. A ver. No veo alumnos. Acá está. Sí, Salvador Spinelli es el único que estaba esperando. Bien. Creo que no hay más. No hay ningún otro grupo. ¿Te fijaste que no quede nada? Se acerca a las ventanas de la Casa Rosada y mira. La Plaza de Mayo era una tea encendida. El país estaba en llamas. Todo lo que se escuchaba eran cacerolazos. Que se vayan, que se vayan. Que se vayan todos. Pero no solamente el problema era el que se vayan, sino que ese jueves 20 también había muertos. La Argentina transitaba uno de los momentos más difíciles de su historia. Lo acompañaba su inefable amigo, Rodríguez Marini. Subió por las escaleras y en la terraza lo esperaba un helicóptero tipo Sikorsky. A las 19:45, luego de que firmara su renuncia, le dijo Nicolás Gallo: hacela de puño y letra porque es un documento histórico. Firmó su renuncia, subió al helicóptero y se terminaban 740 días de gobierno. 2 años y un poco más del gobierno de la Alianza. Muchos se acordaron del helicóptero de María Isabel Martínez de Perón, pero de la Rúa no lo volcaban ni lo tumbaba ningún golpe militar. Lo derrumbaban los desaciertos, la incertidumbre, el desasosiego de un hombre que se preparó toda la vida para ser presidente. De un hombre que en 1973, cuando se presentó la fórmula de la Rúa Balbín para competir contra la fórmula Perón-Perón, decía el Washington Post: en Argentina, un joven senador nos hace acordar a quien fue presidente de los Estados Unidos y podemos válidamente llamarlo el Kennedy argentino. Toda su vida se preparó para gobernar. Había sido el presidente, digamos el jefe de gobierno de la ciudad autónoma, senador por Buenos Aires. ¿Qué le pasó a De la Rúa? El problema era cómo se conformó esa entidad que se llamó la Alianza. Porque con motivo del Pacto de Olivos y la elección de constituyentes, se formaron una serie de coaliciones políticas. Y dentro de esas coaliciones políticas, que yo los invito a que lo vean en el libro,
se había formado el Centro Grande, que era de centro izquierda, el MODIN, el Movimiento de Dignidad Nacional, y había un grupo de 8 diputados peronistas en 1990 que pugnaban por lograr lo mejor y rescatar lo mejor del peronismo. Dentro de eso se encontraba un personaje llamado Carlos Álvarez, conocido como Chacho Álvarez. Precisamente de esa integración de distintas líneas políticas se formó esto, que en realidad tenía muy poca sustancia porque por un lado era Unión Cívica Radical más peronismo y lo que en su momento hubiera sido tal vez una buena alianza en aquel abrazo de Parcampos en 1972 entre Perón y Balbín, hoy se repetía, pero con un final funesto. La cuestión entonces es que va a llamarse a elecciones para suceder a la fórmula. Ya había, por supuesto, renovado su mandato, había vuelto a ganar merced a la reforma de la Constitución, Carlos Saúl Menem, y nuevamente Menem había desarrollado una segunda presidencia. En las elecciones que se realizan en 1999, el 10 de diciembre asume la fórmula Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez. Yo he dividido en días de gobierno esta parte tan reciente y permítaseme valiente de escribir sobre esto, porque consulté mucha biografía. Al final del capítulo está toda la biografía que ustedes van a, si tienen posibilidades, ampliar sobre esto. Porque no estamos donde estamos por casualidad, sino porque en estos 36 años de democracia no hicimos las cosas lo suficientemente bien como para llevar adelante el país que tenemos. Por supuesto que lo mejor que ha pasado es que es el periodo en el que más se ha instalado la democracia, pero también es el periodo en el que más se ha instalado la corrupción. Y eso es una cuestión que nos atrasa mucho y que nos saca mucha confiabilidad y credibilidad en lo interno como en lo externo. Dentro de los hechos de ese año 1999, levantó de la Rúa la bandera de la lucha contra la corrupción. Y así se les hizo proceso a personajes del gobierno pasado, anterior, el caso del Derecho. Y María Julia Alzogaray, por el tema de los sobresueldos, fue presa. Hubo un problema con el Senado, la crisis en el Senado, porque había que dictar una ley de reforma laboral y lamentablemente de la Rúa, manejado también mucho por su hijo Antonio, aceptó la sugerencia de que se coimiara a los congresistas. Esto fue descubierto y denunciado en ese momento. Y uno de los que salió a la palestra con esto fue Hugo Moyano. La cuestión entonces es que la crisis en el Senado acreditó la existencia de coimas. Por aquella época también integraba el Congreso el conocido cantautor Palito Ortega. Públicamente recuerdo haberlo visto llorando por la televisión, que él no había recibido nada y que no tenía nada que ver.
pero había muchos que sí tenían mucho que ver. Esa situación determinó un enfrentamiento muy grande entre Chacho Álvarez y de la Rúa, renunciando al vicepresidente y continuando solo adelante de la Rúa. Otro hecho que va a salpicar el gobierno de la Rúa también es el tema de los negocios mineros. Los de la Rúa tenían una mina con un nombre muy original, la mina Taca Taca, y también tenían acciones en otra mina llamada Diablillos, que terminaron vendiéndola a la Barrick Gold Corporation, una empresa extranjera dirigida por un personaje siniestro llamado Peter Monk, a quien se le ha dado la explotación del oro en la Argentina. Y merced a las tres Gold Corporation, prácticamente ya el 80% ríos de la provincia de San Juan. No ha sido esto así nomás, sino con la connivencia, con la complicidad de quien fuera gobernador de San Juan, y voy a decir así, de José Luis Gioja. La cuestión entonces es que los negocios mineros del presidente de la Rúa también tomaron conocimiento público. Y entre la ida de Álvarez y la continuación sola de De la Rúa, el país se encontraba en una situación difícil. El ministro de Economía, Machinea, públicamente afirmaba que el país salía de la recesión definitivamente. En 1999 nos decían que definitivamente se salía de la recesión. Se incrementaron las reuniones y las gestiones con el Mercosur, lo cual permitió que siga siendo Brasil el principal comprador de la Argentina. En el aspecto político hubo un informe del Senado de los Estados Unidos sobre el lavado de dinero, y en el aspecto social, el año del 2001 fue un año muy complicado. Hubo piquetes, conflictos obreros, renunció Machinea y lo sucedió Ricardo López Murphy como ministro de Economía, que duró tan solo una semana porque quería producir un abrupto cambio, una reducción del gasto público y despedir a una cantidad de empleados de la administración pública. Entre ellos quería cerrar la histórica imprenta del Congreso de la Nación. Por supuesto que a López Murphy lo sucede otro personaje que ya había hecho de las suyas, Domingo Cavallo. Con Domingo Cavallo viene una época económica que va a derrumbar la presidencia de la Rúa. Son muchos los acontecimientos, pero necesito hablar un poco de Duhalde y hablar también de Kirchner. Entonces voy a lo esencial. Cavallo dispuso hacer o instalar lo que llamó el corralito. No se podía sacar la plata del propio sueldo. Me acuerdo que yo sacaba apenas unos pesos día por día porque había que sacar lo que permitía el banco. Cuidado con todos esos hechos que sucedieron. Cuidado, no repitamos nuevamente la crisis del 2001. La cuestión es que el 20 de diciembre renuncia Cavallo.
el que había sido el gran promotor de la reforma del Estado en el gobierno de Menem, fracasaba de una forma total con el gobierno de la Rúa. Obviamente que ese 20 de diciembre, como les decía, se cerraba el periodo de la alianza. En realidad fueron, insisto, 740 días de un traspié tras otro. Y acá viene la famosa semana, la semana complicada, la semana incierta, la increíble semana de los 5 presidentes. El 20 de diciembre renuncia de la Rúa y al día siguiente asume el presidente del Senado por la ley de acefalía, Ramón Puertas. Presidente provisional en lugar de la Rúa. Se lo elige al gran sanluiseño, y digo gran porque tuvo unas bravuconadas y unos anuncios que hoy realmente me siguen sorprendiendo. El 23 de diciembre asumió, fue elegido por 90 días por la Asamblea Legislativa y en su mensaje en el Congreso no solo dijo de que iba a crear 1 millón de empleos, sino que dijo, no pagaremos la deuda externa. Y lo aplaudió todo el Congreso. No pagar la deuda externa significaba que nos cerraban los mercados del mundo. Significaba peor que el default. No pagar la deuda externa iba a ser el acto de desafío más grande y por suerte no prosperó, porque evidentemente no duró más de una semana. El 30 de diciembre renunciaba Rodríguez A y asumía el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. Continuaba la ley de acefalía porque Puertas eludió la sucesión. Debía asumir nuevamente Ramón Puertas y Ramón Puertas no quiso saber nada. Entonces asumió Camaño. La Asamblea Legislativa se reunió y el 1 de enero eligió a quien no había querido elegir el país. Eligió a Eduardo Duhalde. Comienza la transición, la que yo llamo también la transición Duhalde. El 2 de enero, en su mensaje dijo que quería reconstruir la autoridad y iba a devolver los depósitos en dólares a la gente que le había depositado. Claro, no pensemos en la gente que tiene mucho dinero. Pensemos en el que tenía algunos pesitos y había puesto la plata en plazo fijo, porque ese diciembre del 2001 era tan funesto que la gente cobraba, se sacó el Banco Central como control del mercado de cambio y el dólar fluctuaba de un día para otro de una manera sorprendente. Había gente que cobraba un poco el sueldo y compraba dólares especulando que a los 2 o 3 días o al día siguiente el dólar aumentaba, entonces iba y vendía. Era un descalabro económico absoluto la Argentina. Una de las grandes cuestiones de Duhalde fue la ley 25.561 de emergencia económica. Del 6 de enero del 2002, que declaró emergencia pública en el país, modificó el régimen cambiario y especificó la economía. Pero lo más tremendo de todo, y de la mano de su ministro de Economía, Remes Lenikov, que había sido ministro de Economía cuando Duhalde había sido gobernador de Buenos Aires, se decretó por el decreto 214 del 02 la transformación a pesos y la deuda en dólares del 1 a 1, creándose un valor de 1,40 y un sistema llamado el SER, o sea, un coeficiente
que complementaba, bueno, Grecia Villanueva ha nuevamente ingresado y ahí la admitimos. Por supuesto que esto fue lo más disparatado que existió en Argentina. O sea, devaluar y especificar de un momento a otro, de un día para otro, cuando lo lógico hubiera sido dar un pequeño margen y decir a los empresarios: compren los instrumentos o las instalaciones o las maquinarias necesarias, que vamos a ir descomprimiendo y tratando de ir llevando el dólar al valor que corresponde. No, de un día para otro se especificó la economía. Desapareció aquel engendro, porque en realidad no fue otra cosa que un engendro de la ley de convertibilidad de Cabal. Comienzan a proliferar en todo el país los planes sociales. El 4 de abril de 2002 se crea el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Llegaron a ser 2 millones. Hoy estamos cerca de 8 millones con los planes de subsidios que da el Estado. Subsidios que tendrían que tener como contraprestación algo que es tan honorable como el trabajo, pero no lo hay. Hay un tema muy interesante que condicionó no solamente la economía de Duhalde y de la Rúa, sino la misma economía de Menem, que fue el llamado Consenso de Washington. Y esto es importante porque para que la Argentina en el gobierno de Menem pudiera refinanciar la deuda externa e ingresar al Plan Brady, Joseph Brady era el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y había propuesto una serie de pautas para que todos los países de América Latina que tenían una abultada deuda pudieran refinanciarla, pudieran irla pagando, pero bajo requisitos muy grandes. Uno de ellos era la abrupta reducción del gasto público. Ese fue el motivo por el cual se sancionó la ley de reforma del Estado en la época de Menem y se privatizaron empresas que no daban pérdida, porque se obligaba a esas empresas a endeudarse para que el dinero que recibían del exterior pasara al Banco Central como reserva. Así se privatizó YPF, se privatizó Aerolíneas Argentinas, que se la entregó a Marzán, se privatizó Entel, que se la entregó a Telefónica, y se privatizaron una cantidad de empresas. Todo se hizo en base a este consenso de Washington. No en vano en la época de Menem se hablaba de las relaciones carnales con Estados Unidos. Mire, fue la única época de la historia de la Argentina donde no se necesitaba visa para entrar a los Estados Unidos. Yo no digo que había sido una buena situación o una buena medida, pero llegamos incluso a prestarle ayuda militar en la época de Menem a los Estados Unidos en la Guerra del Golfo, porque enviamos 2 fragatas misilísticas. O sea, esas relaciones carnales posicionaron a Menem con el gobierno de Bush padre a tal punto que llegó acá a la Argentina, habló en el Congreso y elogió el nuevo programa económico en el cual se insertaba la Argentina. Obviamente que no era la panacea, sino no hubiera explotado como explotó todo en el 2001. Seguimos entonces con el gobierno de Duhalde, la transición Duhalde. El 27 de abril del 2003 hay elecciones nacionales y la fórmula que se presentaba era, por un lado, Menem y por el otro lado, un oscuro, casi desconocido personaje que era el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Nadie sabía de la existencia de él. Lo que sí se sabía que había tenido muy buenas relaciones con Menem durante el gobierno de Menem. Lo que sucede es que ahora se enfrentaban.
Se enfrentaba a Menem contra Kirchner. A Kirchner lo traía de la mano Duhalde. Como muchos dijeron, vos lo trajiste, vos lo sacaste. No lo sacó, porque el kirchnerismo tuvo 10 años. La cuestión entonces es que casi hay un empate, pero en una reunión donde se le dieron vuelta los gobernadores peronistas, Menem le regaló el triunfo a Kirchner. ¿Con qué situación de la Argentina asumía el 25 de mayo del 2003 Néstor Kirchner? Teníamos una inflación anual bastante bien controlada, del 2,6%. La desocupación era del 17%, pero el que era un tema delicado era la pobreza. La pobreza en el país era exactamente del 57,5%. Hemos vuelto a esos índices de pobreza y los vamos a superar. Vamos a estar con índices mayores todavía que los que asumió en el 2003 Néstor Kirchner. En su plataforma electoral me hizo entrar, y lo voy a decir así, como un caballo. Dijo que su postura en lo político era peronista y en lo económico era desarrollista y estructuralista. Mire lo que es guardar los diarios. Los chicos que cursan conmigo economía saben cuánta importancia le doy yo. Este diario yo lo guardo desde el 2003, 1 de junio del 2003. Mire lo que dice. Mi nombre se escribe con K de Keynes. Y así me convenció de que por primera vez en la Argentina íbamos a tener un gobierno. Bueno, en estos 10 minutos vamos a tener que estrechar. ¿Ves lo que yo les digo? Cuando uno se quiere expandir, es tan grande y tan inmensa la cantidad de datos que yo he juntado. Por eso los invito a que lean el libro de la Argentina postergada en esta última parte. La cuestión entonces es que de obra pública, sí, con Lázaro Báez, con la corrupción, con las denuncias que se hacían en ese lugar llamada La Rosadita, etcétera, etcétera, etcétera. Son cuestiones muy recientes. Lo que yo sí le puedo decir, para terminar estos 10 minutos, es lo que yo logré al final poner. ¿Cuál es la situación actual de Argentina el 1 de marzo del 2007? El libro iba a ser publicado en diciembre del 2006 y yo le dije a Pedro Suárez, al editor, esperemos a ver qué dice Kirchner el 1 de marzo del 2007. Se dijo que la economía crecía a un 9% anual. Esto es un disparate. No existe un PBI de un 9%. Por eso se decía que crecía a tasas chinas. Sí, claro que la época de Néstor Kirchner fue SS. Fue suerte y soja, porque realmente o soja y suerte, léalo a la inversa para un lado o para el otro, porque el saldo exportador neto, como yo le digo a los chicos de economía, permitió que la balanza comercial diera superávit. ¿Pero dónde fue todo ese superávit? ¿Por qué no sirvió para solucionar los graves problemas de Argentina que tenemos hoy? Desapareció el ferrocarril, desapareció el tránsito, las rutas, solo el 43% de las rutas nacionales son transitables. En cuanto a los planes sociales y la pobreza, continuaron los planes jefes y jefas, pero con mucha pobreza. No hubo reducción del desempleo en relación al crecimiento que informaba la economía.
La obra pública, la inversión, no se registró. Y yo hoy le digo en forma categórica que el kirchnerismo no fue keynesiano, en ningún momento. Porque si realmente la obra pública hubiera existido, mire, una de las cuestiones que dijo Roosevelt cuando era candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos en 1932, dijo, debemos construir hospitales porque la salud de nuestros habitantes es muy importante, le ocasiona un deterioro muy grande de la economía que no haya una atención gratuita para nuestros trabajadores y nuestros obreros. Acá la pandemia nos demostró que el sistema sanitario de la Argentina estaba totalmente colapsado. En materia de educación, la educación ha sido en ese momento deprimentemente remunerada, carencia de equipos y material. Los recursos del Estado fueron dilapidados, fondos fiduciarios, clientelismo, alta inseguridad. Pero lo más grande, lo más importante y lo más dramático de la Argentina es que ningún gobierno tuvo tanta corrupción como el gobierno de la década kirchnerista. Por supuesto que yo no voy a, de ninguna manera, me comprometo por lo que digo, a absolver al gobierno de Macri. Mauricio Macri, el que dice que Mauricio Macri fue liberal, lamentablemente no tiene bien ubicados sus conocimientos de economía. Fue y quiso ser más populista que el gobierno de Cristina Kirchner. La diferencia entre el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina es que Néstor tenía más muñeca para conversar con los gobernadores. Tenía más muñeca para manejarse con el sindicalismo. Tuvo una postura mucho más razonable en lo que contemporizaba. En lo que se equivocó profundamente fue en la cuestión de las relaciones exteriores. Porque no se puede tomar distancia de los países desarrollados. Esto no quiere decir que nos arrodillemos a los grandes países desarrollados, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Francia, pero tampoco encolumnarnos con Venezuela no fue lo más acertado. No se olviden que si bien Néstor Kirchner pagó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, no pagó toda la deuda externa. Los 9.600 millones de dólares que se pagaron, era la deuda que había con el Fondo Monetario Internacional. Pero todavía nos quedaba la deuda con el Club de París, que terminó cerrando Kicillof el año anterior a que asumiera Macri en condiciones bastante desfavorables para la Argentina. Yo los invito a ustedes a que cursen. Claro, ustedes muchos ya no pueden porque ahora existen nociones de economía, pero me hubiera gustado mucho poder hablar con ustedes porque era una forma de complementar en economía y finanzas la cantidad, y lo sabe Nicolás, de periódicos que yo tengo con la historia de la Argentina. Toda esta última parte la escribí no solamente con el Clarín para que no parezca que es moneta por Undarena. No, La Nación, el Clarín, Página 12, Ámbito Financiero, Le Monde Diplomatique, entre otros materiales para llegar adelante y tratar de entender que la Argentina del kirchnerismo no fue la panacea. Insisto, y si me permiten, el hombre que más respeto de la democracia es el doctor Raúl Alfonsín. Porque había que gobernar el país en un momento tan cercano a los militares. Cuando no era Aldo Rico, era
Mohamed Ali Zaineldin. Había que llevar adelante. Yo me acuerdo el día que tomamos nosotros, estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho, y nos quedamos 3 días adentro para que no vinieran a sacarnos los militares, como pasó en 1966, por la noche de los bastones largos. Y con qué orgullo y con qué satisfacción lo digo. Es el presidente de la democracia. A juzgar por todos los gobiernos que han pasado y que he dedicado años y años, porque para escribir la Argentina postergada me tomé 10 años, hoy les puedo decir que lo más rescatable de la democracia es el doctor Raúl Alfonsín. Me dolieron mucho las declaraciones de su hijo, me dolieron mucho las declaraciones cuando dijo que si su padre viviera hoy, estaría encolumnado con Alberto Fernández y con Cristina Kirchner, porque eso es desnaturalizar la esencia, lo más ortodoxo, lo más puro del radicalismo. Chicos, queda un minuto. En este minuto quiero despedirme de ustedes. Quiero decirles que he tenido una satisfacción muy grande en darles esta unidad, en superar el problema de la pandemia y gracias a esto del Zoom poder tener con ustedes este contacto. Mi satisfacción es el mensaje que nos da la Constitución Nacional. Tengan fundamentos en estos artículos, en sus conversaciones. Cuando hablen con cualquiera, saquen a relucir, estudiantes de Derecho, la Constitución Nacional. Porque tenemos un país maravilloso y porque tenemos una vocación democrática. No permitamos que nos atropellen más la Constitución ni que nos atropellen más como ciudadanos. Les deseo a todos mucha suerte y ha sido una satisfacción enorme.